Y vamos a dar ahorita la bienvenida a nuestro segundo conferencista. Para eso, mientras se corren los aspectos técnicos, voy a comenzar a mencionar situaciones de su semblante. Tenemos la presentación del doctor Eugenio Barrios Ordóñez. Él es ingeniero químico por la Universidad Nacional Autónoma de México, con maestría en ingeniería ambiental por la Universidad de Illinois, en la Urbana-Champaign, y diversos cursos de posgrado sobre manejo de recursos hídricos, principalmente en el extranjero. Ha trabajado para la Comisión Nacional del Agua y el Instituto de Ingeniería de la UNAM, como consultor internacional también para la Organización Meteorológica Mundial, la Comisión del Río Mekong en Asia y para el Gobierno de Panamá. Fue director del programa Agua y director de Políticas Públicas del Fondo Mundial para Naturaleza en México, desde donde diseñó y coordinó el Programa Nacional de Reservas de Agua y su réplica como iniciativa global con particular énfasis en América Latina. Fue miembro asimismo del panel de revisión científico y técnico de la Convención sobre Humedales de Importancia Internacional, o RAMSAR, y presidente del Comité Nacional de Humedales en México. De 2019 a 2020 ocupó el puesto de subdirector general de Administración del Agua en la Comisión Nacional del Agua y posteriormente se desempeñó como consultor internacional para el Programa de Medio Ambiente de las Naciones Unidas, el PNUMA. Asimismo, en esta época, para el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, y actualmente es director del área de agua de la Fundación Gonzalo Río Arronti. Bienvenido, Eugenio, y adelante, por favor. Muy buenos días. ¿Me escuchan bien? ¿Se ve bien? Ahí estamos. Sí, correctamente. Bueno, pues muchísimas gracias. Realmente es un honor estar con ustedes. Una disculpa por no poder estar presencial, es una lástima, pero bueno, por compromisos previos estamos de manera virtual. A nombre de la Fundación Gonzalo Río Arronti, pues les agradecemos mucho la invitación a estar presente. Pues preparé esta presentación para compartir con ustedes algunas ideas, algunas inquietudes, algunas lecciones aprendidas quizá que puedan servir para enriquecer el trabajo de este foro público tan relevante, sobre todo en esta fecha. El tema de la ponencia, pues no me la dejaron nada fácil, es desafíos de gobernanza y manejo de cuerpos acuáticos en la cuenca Lerma-Chapala. Ahorita el doctor Nakamura hablaba al final de su presentación de la importancia de la gobernanza del agua, y creo que por ahí podríamos empezar. Finalmente, los problemas del agua es un problema de gobernanza de agua, ¿no? Cómo nos ponemos de acuerdo como sociedad para hacer el mejor uso del recurso y entonces obtener los beneficios que vayamos acordando, ¿no? Empiezo, hoy es un día muy especial, como ya se mencionó al principio en la inauguración. Hoy empieza la Conferencia de las Naciones Unidas del Agua, es un evento muy relevante. Tomé esta línea de tiempo que se publicó en una presentación en una publicación muy reciente. Para los interesados, en la parte de abajo pueden ver la referencia de este artículo. Se publicó en Nature and Water, y Quentin Grafton y el doctor Asit Biswas, sobre todo el doctor Asit Biswas, trabajó mucho en México durante muchos años, y bueno, ellos hacen un análisis de la importancia y la relevancia de esta conferencia. La Conferencia de las Naciones Unidas del Agua es un evento muy particular porque no se realiza periódicamente. El último se desarrolló en 1977 en Mar del Plata, en Argentina. Y entonces, después de 46 años, se tiene una conferencia de las Naciones Unidas del Agua. Entonces, en realidad, hay todo un mundo. Se dice que son conferencias de una vez por generación. Ha habido, por supuesto, muchas otras conferencias en estos 46 años en los que se ha ido avanzando en integrar esta agenda del agua, ¿no? Una figura muy interesante que presenta este artículo le da seguimiento a cuáles han sido las metas o los objetivos que se han acordado en cada una de estas reuniones internacionales. Y bueno, pues esta figura nos muestra cómo se han ido llevando a cabo y retomando y dándole continuidad
desde estas metas de Mar del Plata, el evento en Johannesburgo de desarrollo sustentable, el acuerdo de la reunión de Dublín, que fue muy importante en particular para México, porque de ahí se inspiró mucho de la gestión del agua actual o de los últimos años a partir de la ley de aguas nacionales. Las metas de desarrollo del milenio, los objetivos de desarrollo sustentable de 2015 y así hasta llegar a Nueva York. Esto en Nueva York se da en 2023, 3 años antes de me regreso un momento, 3 años antes del fin de la década del desarrollo sustentable para el agua y a 7 años del 2030 de las metas de los objetivos de desarrollo sustentable, ¿no? Este es un mapa que también el artículo es muy ilustrativo. El artículo lo muestra, donde presenta el mapeo de los conceptos que se han ido dando en todos estos eventos, ¿no? Entonces, cómo han ido evolucionando y cómo han ido tomando peso y presencia unos conceptos y han sustituido a otros, ¿no? Sin entrar en mucho detalle, creo que es muy importante destacar cómo se llega a Nueva York. Se llega con el foco en agua, por supuesto, pero con una importancia con una gran importancia y reconocimiento a los stakeholders, ¿no? a los gentes, a la sociedad y a la participación de la sociedad. El otro tema importante es la parte de cambio climático, que también cobra muchísima relevancia en esta cuenca, ¿no? Finalmente, para terminar esta parte, este es un infográfico que muestra muy bien qué se espera de Nueva York. Se plantea el agua, yo creo que esta es una evolución muy importante a nivel global y a nivel de los países, por su valor intersectorial. O sea, el agua no es un sector por sí mismo, sino que el agua cruza todos los sectores. El agua es un conector, ¿no? El agua es un promotor de acuerdos, ¿no? El agua tiene que tener el manejo del agua tiene que estar, bueno, como gran acuerdo, se espera grandes acuerdos de acción. Por supuesto que esto recae mucho en cómo lo asume cada país, pero el ánimo de Nueva York es la acción, es la participación, es la conexión, es pues la importancia, por supuesto, del tema de cambio climático como la gran presión que enfrentamos, ¿no? Entonces, esto es con lo que se llega a Nueva York y pues hacia adelante definitivamente va a ser el nuevo marco de referencia para comparar nuestras políticas, para desarrollar nuestras políticas y avanzar en algo que finalmente el artículo lo menciona muy bien, algo que seguimos debiendo, ¿no? O sea, las metas de cobertura de servicios de agua y saneamiento siguen sin alcanzarse. La cuestión de los ecosistemas siguen presentando deterioro, como lo veíamos ahorita en el aspecto del lago Pigua. Chapala no es la excepción, la Lerma en la cuenca, Lerma-Chapala no es la excepción. Pero bueno, la idea de esto es ver dónde estamos y hacia dónde podemos ir con pasos mucho más sólidos y claros y capitalizando todas las experiencias que hemos tenido a la fecha. Entrando en materia, me puse a revisar la ficha que se desarrolló para el evento y algunos datos, no tampoco pretendo entrar en detalle, ustedes son los expertos de la cuenca, pero sí hay elementos que ya se mencionaron que son muy interesantes. O sea, definitivamente es la cuenca más de mayor intensidad en el manejo de agua del país. Son 20 millones de habitantes, es una densidad muy alta. 5 estados, volúmenes de extracción importantes, muy importantes. Es un sistema completamente ingenierizado, digamos, o 552 presas a lo largo de la cuenca. Nos muestra un sistema completamente manejable en el sentido de oportunidad, pero por otro lado también un sistema que pues ha perdido todas sus características de río natural, ¿no? Por supuesto, desde hace muchos años, ¿no? Y el otro gran tema, pues está lleno de acuíferos, ¿no? 47 acuíferos de extracción de aguas subterráneas extremadamente importante. Y como veremos hacia el final de la charla,
pues esta situación de sobreexplotación pues vulnera de una manera muy determinante la disponibilidad superficial, que finalmente es la vida del lago de Chapala, ¿no? En términos del lago, pues hay una serie también de características. Ustedes son los expertos. A mí me llama la atención cómo se ha cambiado el régimen hidrológico del lago, muy marcadamente, de los años, pues lo que maneja la ficha de los años 70 a la fecha, ¿no? Pues prácticamente ha disminuido muchísimo la aportación, ¿no? El tiempo de residencia pues nos habla de que es completamente otro sistema al que había originalmente, ¿no? De tiempos de residencia de alrededor de 4 años pasa a 18 años, o sea, es un ecosistema completamente diferente al que se tenía en años, hace 100 años o menos de 100 años, ¿no? La pérdida de especies es un asunto de biodiversidad que también es uno de los grandes pendientes. El tema de pérdida de diversidad de agua dulce en el mundo, de especies de agua dulce, es un problema muy grave. Es el ecosistema que pierde el mayor número de especies y en el que hay que tomar acción inmediata, ¿no? Y el otro tema, pues que seguramente ha tenido un valor, no seguramente, tiene un valor muy importante en el lago de Chapala, que es el abastecimiento de agua potable de la región, de la zona metropolitana de Guadalajara, ¿no? En la evaluación de la gobernanza que se hace en la ficha y que hablaba el doctor Nakamura, es interesante, bueno, pienso tomar algunos de estos elementos para platicarles algunos aspectos, comentar con ustedes algunas experiencias. Queda bien calificada la cuenca en términos de, bueno, en términos de información, participación, instituciones y políticas de manejo, aunque en niveles de 4 o 5, como lo dice la ficha, y aspectos mal calificados en términos de tecnología y financiamiento. Los más preocupantes, que señala la falta de incentivos para la participación. La participación es un elemento muy importante. El acceso a resultados de investigaciones y el escaso uso por los tomadores de decisiones. La falta de aplicación de leyes, en particular en estos 3 aspectos, comentaré con mayor detalle qué es lo que algunas experiencias. Finalmente, disponibilidad presupuestal, que siempre será el gran reto, y el tema de calidad del agua y de la falta de tratamiento, que después de muchos años seguimos teniendo ese gran pendiente. En términos de participación, habría que hablar de la cuenca Lerma-Chapala como, y creo que se entiende esto bien. Lo que pretendo es mostrar dónde están esas oportunidades, esas lecciones aprendidas, donde podemos cimentar, donde se podrían cimentar los grandes cambios y las grandes transformaciones hacia adelante. Definitivamente la cuenca de Lerma-Chapala fue la cuenca vanguardia de manejo de agua en el país en los años 80 y 90. La ley de aguas nacionales se diseñó en buena medida con la experiencia que se tenía en Lerma-Chapala, ¿no? La experiencia de la gestión del agua pues data inclusive de antes de la publicación de la ley de aguas nacionales. En 1991 hay un primer acuerdo de distribución. En 93 se establece el Consejo de Cuenca. Sin duda alguna es el Consejo de Cuenca más evolucionado, que ha evolucionado más en todo este proceso. Esta constitución del Consejo fue inmediatamente, casi al mismo tiempo que la publicación de la Ley de Aguas Nacionales, para que ustedes vean cómo ya se venía planteando todo este esquema desde antes, ¿no? En 2004 se tiene el primer convenio de distribución y en 2014 el decreto de veda que, para mi parecer, es el gran instrumento de gestión que se tiene y sobre el que habría que cimentar muchas de las transformaciones hacia adelante. Algo que es interesante, yo no lo tengo evaluado, pero sería interesante evaluar si los niveles en Chapala se han mantenido relativamente estables a partir de estos convenios de distribución, ¿no? Finalmente el gran acuerdo es eso y pues de alguna manera se ha logrado, independientemente de la calidad de ese equilibrio o estabilidad al que se ha alcanzado, ¿no?
Ustedes conocen esto, los consejos de cuenca en buena medida han sido muy atacados, argumentando que no sirven. Es una estructura compleja, en particular el Consejo de Cuenca Lerma-Chapala pues tiene toda esta estructura, muy lograda en términos de sus diferentes niveles de interacción, 7 comisiones de cuenca, un comité de cuenca en el Alto Río Laja y 15 comités técnicos de aguas subterráneas. Esto nos habla de la oportunidad de establecer esta estructura de multigobernanza donde puedan irse coordinando con congruencia los grandes acuerdos de la cuenca. Finalmente, a mi parecer, el gran éxito del Consejo de Cuenca es este acuerdo de distribución, este decreto de veda, y su operatividad pues está en manos del Consejo, ¿no? A ese nivel pues ha venido funcionando. Cuando me tocó estar en Conagua hicimos una evaluación interna de los consejos de cuenca, tomando factores de legitimidad, representatividad, corresponsabilidad, capacidad técnica, participación en la gestión, operatividad, financiamiento. Aquí están los YES, información y difusión, transparencia y percepción social. No tiene rigor académico esta evaluación, fue a partir de percepciones internas y de actores, y la cuenca Lerma-Chapala fue la mejor calificada. Por supuesto que es en comparación con las otras cuencas, nada para sentarnos a descansar, pero sí la cuenca de Lerma-Chapala junto con la del Río Bravo claramente son las más avanzadas en términos de participación y de la gestión del agua en el país, ¿no? Eso al respecto de la participación. Al respecto del acceso a la información y conocimiento en las decisiones informadas, pues ya lo había mencionado. El decreto de veda del 2014 que está vigente, pues es sin duda el instrumento más avanzado que hay en gestión del agua en México. O sea, independientemente de las críticas o de los que se le puedan hacer y de las oportunidades que haya para mejorarlo, es un instrumento que sigue siendo de vanguardia. Establece el procedimiento de asignación de volúmenes. Es un procedimiento complicado, cuando uno lo lee, pues no es fácil, tiene una serie de variables, una serie de ajustes y condicionamientos que haría mucho bien hacerlo mucho más transparente y entendible por la población, por la gente. Pero ahí está, y los estados se comprometen año con año a cumplirlo, y creo que eso es una gran valía. El otro tema que también resultó ser de mucha vanguardia fue establecer la conservación de los niveles en el lago de Chapala como el objetivo del decreto, ¿no? Y finalmente del procedimiento de asignación de volúmenes. Entonces, si ustedes lo leen, pues dependiendo de los niveles del lago se asignan ciertos volúmenes, ¿no? Y bueno, pues tiene su procedimiento yo pienso con ciertas limitantes, ahorita veremos algunos detalles en términos de la evaluación y el seguimiento, ¿no? Todo esto en el ámbito del Consejo de Cuenca como el operador, ¿no? Digamos, del decreto. Hay elementos como estos que son muy valiosos en términos de información, ¿no? Los niveles anuales del agua de Chapala, hay una serie histórica importante con base en la cual se toman las decisiones, ¿no? Se llega a este tipo de acuerdos en términos de distribución para distritos de riego, generación eléctrica, la extracción de Chapala y los pequeños usuarios agrícolas, ¿no? Y en general creo que es un decreto que sirve mucho hacia adelante, ¿no? Algunos aspectos que valdría la pena comentar y revisar hacia adelante, no en aras quizá de cambiarlo, pero sí de irlo complementando. Establece una extracción sustentable de 5,000 millones de metros cúbicos al año. Parece suficiente como un gran acuerdo para aguas, y aquí es muy importante entender las escalas de la gestión. A nivel de gran acuerdo de gestión, pues parecería que ese volumen está funcionando. Es similar, yo le encuentro mucha similitud y debería de operarse de manera muy similar al Tratado de Aguas con Estados Unidos. ¿Cuánto nos toca y cuánto le toca a cada quien y cómo le hacemos para cumplirlo, ¿no? Creo que habría que ser mucho más claro su monitoreo y evaluación en beneficio de la gobernanza de la cuenca.
se toman las decisiones con base en el escurrimiento por cuenca de los 10 meses anteriores y años históricos. Aquí es un asunto interesante porque técnicamente pues estamos enfrentando incertidumbres de cambio climático donde lo que fue ya no va a ser. Entonces, desde el punto de vista académico sería muy interesante empezar a utilizar otras herramientas en términos de creación de escenarios, umbrales, que permitan complementar estas herramientas que son directamente estadísticas tradicionales, ¿no? La determinación de volúmenes máximos de extracción con base en los escurrimientos del lago Chapala que mencionaba, creo que ahí hay una gran oportunidad de evolucionar el concepto del nivel del lago por un concepto de su estado ecológico, ¿no? Realmente se está cumpliendo con el sistema, cuál es el sistema ecológico al que queremos llegar, cómo queremos llegar, ¿no? Hay mucho espacio y también hay oportunidades para que vía acuerdos complementarios, pues esta determinación de los volúmenes autorizados y los ajustes operativos que conlleva el decreto, pues se sujete a herramientas más contemporáneas, actuales, con tecnología actual en términos de modelación, optimización, eficiencias, etcétera. En términos de seguimiento y evaluación, se maneja el umbral de nivel de escasez extrema o sequía, cuando los niveles en Chapala sean menores a 2.357 millones de metros cúbicos, o cuando no se pueda cumplir el 50% de la demanda agrícola. Entonces es un caso de escasez extrema y pues definitivamente ya hay por ahí un plan de acción contra la sequía, pero recuerden, la sequía es recurrente, la sequía vivimos y viviremos por siempre en sequía, y entre una sequía y otra lo único que hay que hacer es prepararse, ¿no? Entonces, creo que aquí hay un plan de acción importante, sobre todo en términos de Chapala, ¿no? ¿Cuál es el estado, cuáles son las condiciones del lago de Chapala que se requieren para enfrentar cuestiones de sequía? Su vigencia es a 50 años, parece mucho tiempo, ya lleva pues, prácticamente 10. Pues es el gran marco de referencia, parecería que está bien, siempre y cuando se puedan ir complementando una serie de aspectos alrededor de todo esto. Y el otro aspecto de conservación ecológica, hay un par de premisas o de situaciones que pues requieren también abordarse más desde un punto de vista ecológico, más que netamente hidráulico. En términos de aplicación de la ley, es el otro gran término, pilar de la gobernanza en que se maneja en el esquema propuesto. Y pues es un tema que siempre seguimos teniendo pendiente, ¿no? ¿Qué pasa con la ley? ¿Qué ha pasado con la ley? Y aquí, esta es una interpretación muy personal, donde la Ley de Aguas Nacionales, que se publicó en 1992 y sus modificaciones en 2004, pues sentó las bases generales para la gestión, ¿sí? ¿Qué ha pasado después de esto? Pues que ha empezado a haber esfuerzos de regionalización donde a partir de reglamentos y de las bases que nos establece la Ley de Aguas Nacionales, nos permite regionalizar la gestión, y es el caso del Lerma Chapala, ¿no? Este acuerdo este decreto es una regionalización donde a partir de las concesiones entonces se establecen ya condiciones específicas de operación. Esa regionalización ha sido muy limitada en el resto del país. O sea, en realidad no se ha llegado a esa regionalización y entonces seguimos operando con una ley de bases generales cuando los problemas cada vez son más agudos, más regionales, más locales y no se cuenta con esos instrumentos. Y finalmente estamos entrando o debemos de entrar a una época en donde el foco es la resiliencia, donde requerimos instrumentos flexibles y participativos, pero que la Ley de Aguas Nacionales los permite. O sea, no es un obstáculo la Ley de Aguas Nacionales para desarrollar este tipo de instrumentos. Tenemos en esta aplicación de la ley, las concesiones a nivel nacional han sido muy atacadas. En realidad es un capital muy importante que tenemos como país, porque tenemos el registro de alrededor de 500,000 concesiones, que son un punto de partida para mejorar regionalmente, por supuesto, pero es un esfuerzo muy grande que se ha hecho y que la mayoría de los ataques que reciben
pocos son justificados. Por supuesto, hay oportunidades de mejora muy importantes y habría que manejarlo de esa manera, ¿no? En términos generales, ¿cuál es el panorama de las concesiones en México? Y la cuenca no es la excepción. Tenemos del lado izquierdo en esta gráfica el número de títulos y del lado derecho de la gráfica el volumen. Y entonces el escenario general en el país es, tenemos muchos títulos, más de 300,000 títulos, de volúmenes muy chiquitos, muy pequeños, ¿no? El 90% de estas concesiones tienen volúmenes muy pequeños, ¿no? Menores a 0.25 millones de metros cúbicos al año. Y tenemos mucho volumen en poquitas concesiones, en 700 concesiones. Eso no es un tema de despojo, yo creo que es un tema de aprovecharlo para gestionar mejor el agua. 700 concesiones a nivel país y su equivalente, su proporción a nivel de la cuenca Lerma-Chapala, es relativamente sencillo vigilarlas. Se puede tener una vigilancia muy diaria, si quieren, a nivel diario de esas concesiones. Mientras que las otras, pues hay que agruparlas para tener una gestión agrupada tipo distrito de riego, tipo lo que marca el decreto, en donde se fomenten estos acuerdos entre usuarios, como veremos más adelante. Un aspecto muy importante que quiero hacerles notar es que algo que ha vulnerado mucho a la confianza en las concesiones y luego entonces a la gobernabilidad y a los aspectos de gobernanza relacionados es el gran rezago en atención de trámites que se tiene en la Comisión Nacional del Agua. Cuando me tocó a mí estar ahí, teníamos un rezago de 200,000 trámites, o sea, trámites que no se atendieron durante muchos años. La cuenca Lerma-Santiago-Pacífico es la segunda con mayor rezago. Y tú como usuario, como ciudadano, cuando tramitas, haces un trámite y no tienes respuesta, pues lo único que estás fomentando es la desesperación, el mercado negro, los gestores, y vulneras a la autoridad finalmente, ¿no? Entonces, definitivamente este es un aspecto que tiene que la autoridad atender. Se necesita bajar este rezago porque vulnera cualquier acuerdo de gobernanza que se tome. Muchas de estas transacciones son transmisiones de derechos, cuestiones de ese tipo, que son propias de una economía pujante, ¿no? La región Lerma-Chapala, pues es una economía pujante que se mueve y que requiere de esos. Por supuesto que también hay una serie de irregularidades y de gente que se aprovecha, hay de todo, pero es muy importante resolver este problema porque si no, el aspecto de confianza, que es vital en términos de gobernanza, pues queda muy vulnerado, muy deteriorado. Y entonces los ganones de todo esto son esos grupos de poder que han tenido el agua por toda la vida. En términos regionales, paso rápido, hay el tema de acuíferos, es un tema que hay que abordar y son de esta etapa de regionalización. El ordenamiento de aguas superficiales, pues el ordenamiento más desarrollado, más trabajado es el decreto del Lerma-Chapala. Sin embargo, hay otros instrumentos en el que yo personalmente estuve muy involucrado como parte de la sociedad civil, no como funcionario, fue en el desarrollo de las reservas de agua. Y eso actualmente está cobrando mucha relevancia porque nos está asegurando, primero le puso un absoluto límite al concesionamiento de agua y segundo, con bases ecológicas nos está ofreciendo la posibilidad de establecer aspectos, instrumentos de manejo, reglamentaciones ya muy enfocados a cuestiones de resiliencia hacia adelante. Definitivamente las reservas en casi 300 cuencas del país es como quieran ustedes ver, la infraestructura verde o solución basada en la naturaleza que mejora la gestión del agua. Paso rápidamente por dos aspectos que quizá ustedes conozcan, pero que son muy interesantes para contrastar lo que sucede en nuestro país y en particular en la cuenca. Muchos de ustedes conocerán el caso de Murray-Darling, la cuenca en Australia, en donde tienen un sistema desde hace muchos años muy intensivo de gestión de concesiones con el objetivo de recuperar volúmenes para el ambiente.
y actualmente, que es también muy interesante para las culturas originarias, ¿no? Murray-Darling tiene 1 millón de kilómetros cuadrados, que es casi la mitad de México, pero fíjense, aquí es muy importante, tiene 2.2 millones de habitantes, son muy poquitos. Comparado con Lerma, tiene 10 veces menos. Ahí nos habla de la densidad que tiene Lerma Chapala, ¿no? 40 naciones originarias, 6 estados, 40% de la producción agrícola, 96% del agua disponible, 20 de sus 23 ríos presentaban una condición ecológica pobre. Hay un mercado de concesiones de agua que representa un valor anual de 1.500 millones de dólares. Y hay 150 diferentes tipos de concesiones sujetas a transacción. Esto le ha permitido al gobierno australiano y al Consejo de Cuenca de Murray-Darling ir recuperando todos esos volúmenes en favor del ambiente. ¿Cuáles son elementos que ellos manejan como clave? Es un caso Murray-Darling muy estudiado y aquí estarían algunos de los elementos que se han establecido como trascendentales. Hay un objetivo ambiental bien definido, que es recuperar agua para el ambiente, caudales ecológicos, que en el caso de Chapala, pues es el nivel de Chapala, ¿no? Hay procesos guiados por la mejor ciencia disponible, entonces, pero todos, Chapala, Lerma Chapala, sin duda alguna, sería de las cuencas más estudiadas en México, pero está todo disperso, ¿no? Yo creo que algo es muy importante integrar toda esa información para crear conocimiento, ¿no? Hay una gobernanza multinivel, al igual que la cuenca de Lerma Chapala, mecanismos de financiamiento, que aquí habría que aprender mucho, voluntad y liderazgo político, que en algunas épocas lo ha existido, otras no tanto, pero tiende a haber voluntad también en la cuenca de Lerma Chapala, flexibilidad adaptativa. Están implementando que algo que es muy interesante, un caudal cultural, lo que les comentaba, que es recuperar agua para estas 40 naciones originarias. Y un elemento clave muy importante es la comunicación, ¿no? Transparencia, rendición de cuentas. Los invito a que visiten la página de Murray-Darling, y es una página formidable porque ahí tú puedes consultar todo, desde la situación de la cuenca hasta las transacciones, los costos, la condición ecológica, muchas cosas. Creo que es un gran ejemplo para todos los que les interesa el tema. El otro tema que quería comentarles es estos estudios que se han venido haciendo en Europa en general, y este es el caso de España, donde se plantea el reto de controlar extracciones ilegales para la gestión sustentable de acuífero. Entonces, algo que a mí me llamó mucho la atención, porque aquí en México hablamos mucho de esta sobreexplotación y de la ilegalidad. Pues en Europa también sucede, que es algo muy interesante. En 2014 se estimaba una sobreexplotación de 700 millones de metros cúbicos. Se estimaban 500,000 pozos sin registrar en España. Y cuando se arrancó un proyecto para la detección vía remota, vía observaciones satelitales, para registrar un uso muy interesante de las nuevas tecnologías, para identificar pozos ilegales. Pues resulta que no había 500,000, había 1 millón de pozos ilegales en España que estaban extrayendo alrededor, se estima que están extrayendo 7,000 millones de metros cúbicos al año. Entonces, esto nos habla de que es un problema global, no es exclusivo de México, y que hay nuevos elementos y nuevas tecnologías para manejarlo. En el acuífero de La Mancha se estimaron 22,000 pozos ilegales, y el mismo proyecto estimó 1.5 millones de pozos ilegales en Italia. Entonces, parece que los pozos ilegales es una realidad con la que habrá que vivir como gestores del agua, ¿no? ¿Qué provocan las extracciones ilegales? Pues la desconfianza en la regulación, la ausencia de una cultura de cumplimiento muy costosa de irla construyendo, falta de flexibilidad, complejidad en la regulación y la falta de recursos humanos y materiales, ¿no? Creo que todo aplica a nuestro caso, ¿no?
Sin embargo, hay una experiencia muy exitosa que hasta la fecha, bueno, no le he dado mayor seguimiento, pero se reportaba hace un par de años que el acuífero oriental de La Mancha, pues a veces se mostraba o se presentaba como una experiencia de autorregulación que había revertido la sobreexplotación, ¿no? Es un acuífero de las dimensiones muy parecidas a los que tenemos en la cuenca. Se encontraban ya en un punto de colapso, como muchos de los acuíferos que tenemos en la cuenca. El Consejo de Regantes estableció su sistema de monitoreo y sus reglas de extracción. Y al momento de detectar cualquier irregularidad de incumplimiento de estas reglas, pues era sancionado inmediatamente, ¿no? Por los mismos regantes, ¿no? El acuífero en 2017 se reportaba la recuperación del acuífero en volmétrica y la reducción muy importante de las sanciones, ¿no? Y esto pues nos habla de las oportunidades que hay de esta construcción de gobernanza colectiva, de autogestiva en estas asociaciones de usuarios, ¿no? Muy necesaria en el caso de Chapala. Termino con 3 aspectos que me gustaría dejarles. Como finalmente se tiene el gran desafío de alcanzar una condición de equilibrio en la cuenca. Y lo primero que surge es, bueno, ¿y cuál es el equilibrio, ¿no? ¿Cuál es el equilibrio al que queremos llegar, ¿no? Creo que aquí hay mucho trabajo que hacer para los académicos, para la población, para todo el nuevo paradigma sociohidrológico, para definir, bueno, cuál es ese equilibrio que requiere la cuenca Lerma-Chapala en un sistema como el que he venido comentando, ¿no? Hay 3 aspectos que me parece interesante considerar. 4, perdón. Primero, todo el marco de referencia de resiliencia. O sea, necesitamos construir, está en construcción a nivel global, todo este nuevo paradigma de la resiliencia, ¿no? Actualmente ya es aceptado como un criterio de sostenibilidad del manejo de una cuenca. Sin embargo, sigue habiendo muchas preguntas sin responder, muchos vacíos, y todo se está sustentando actualmente en las definiciones de resiliencia ecológica, resiliencia social y la resiliencia en ingeniería, ¿no? Que, bueno, creo que no requieren mayor explicación, pero esto nos implica poder definir un marco de referencia para definir esas condiciones de resiliencia a las que requerimos apuntar, ¿no? Hay el segundo aspecto que es muy importante, me parece a mí muy importante destacar, es qué acciones hay que tomar en términos de infraestructura. Este es un estudio que se hizo, que para mi gusto es el de los estudios más detallados y más importantes que se han hecho, que se hizo alrededor del 2005, y era la estrategia regional del sector hídrico hacia el 2030. Les recomiendo mucho que se lo recuperen porque sigue siendo válido en muchos aspectos. Y fue un estudio que analizó cuál iba a ser la brecha en términos de disponibilidad de agua al 2030, considerando la sobreexplotación más los requerimientos de agua para el desarrollo, ¿no? Y para la población, por supuesto. Y entonces decía, bueno, la cuenca tiene un déficit de 4.1 miles de millones de metros cúbicos al 2030, y entonces proponían las diferentes acciones para poder cerrar esa brecha. ¿En qué había que invertir para ir cerrando esa brecha? El mensaje que quiero dejar y que me parece muy importante es que de todas las inversiones en infraestructura y todas las inversiones, en todas las acciones que se plantearon, la inversión en infraestructura únicamente resolvía el 12% de esa brecha, que es la parte de aquí abajo. La creación de infraestructura, la inversión en infraestructura, únicamente resolvía el 12% del problema. El resto del problema estaba en cuestiones en intervenciones de reducción de demanda, de lo que actualmente se llama soft, infraestructura suave, digamos, que requiere muchísima participación. O sea, estas son acciones que solamente esquemas de participación
van a poder resolver, ¿no? Y en particular, la resolución queda en manos del sector agrícola. 68% de esta brecha se cumpliría con la transformación de la demanda agrícola, ¿no? Me parece muy importante tenerlo presente porque no es un asunto de inversión en infraestructura, es un asunto de tener recursos, de creación permítanme el término, de capital social para poder canalizar estas inversiones a las acciones que tienen el mayor impacto en disponibilidad. El tercer tema que quiero ponerles en la mesa es el tema de las aguas subterráneas, ya lo mencioné, para mi parecer, es el elefante en el cuarto. La crisis de la cuenca está en los acuíferos de la región y hay que actuar muy rápido porque aparte, que es lo más importante de todo, está siendo un problema de gravísima injusticia social. Como se mencionaba en un principio, finalmente, los que pagan el pato de todo esto son los más pobres y hay que tomar acciones muy importantes. Un ejemplo que tenemos nosotros en la Fundación, estamos apoyando de años atrás a la Organización Caminos de Agua, que tiene un monitoreo muy interesante, muy sólido, además técnicamente, de la presencia de arsénico y flúor en los pozos de la región del Alto Río Laja. Y los valores pues ya son alarmantes. O sea, la población se está envenenando con arsénico y flúor. Por supuesto que es un tema de todo el país, pero en particular en la cuenca está siendo pues un problema muy grave y lo remarco, de justicia social, ¿no? Esto, en términos de gestión del agua, está haciendo que las fuentes superficiales, como este caso la presa de Ignacio Allende, tengan que estar dedicándose, te van a tener que dedicar a dotar de agua a la población, ¿sí? Y eso va a alterar el balance de la cuenca y va a acabar alterando todo el sistema, ¿no? Entonces, siendo una cuenca con este potencial económico, como se mencionaba, se mencionó el 47% del PIB nacional, suena muy alto, pero seguramente anda por ahí. No habría razón para no atender un problema de este nivel, ¿no? De este nivel de injusticia. Y el último tema, que se los dejo, soluciones basadas en la naturaleza, es un elemento que debe estar actualmente en toda estrategia. Tuvimos la experiencia de reservas de agua, que fue integrar todo el concepto de ecohidrología a la gestión, entendiendo toda la funcionalidad ecológica y respuesta de los sistemas, de los ecosistemas acuáticos en términos de régimen hidrológico, que es la gran variable, y esto tiene implicaciones no solo en la distribución de agua y el acceso, en la disponibilidad, sino también en la planeación del territorio, en términos de inundaciones, en términos de ese espacio que requieren los ecosistemas para funcionar, y tiene una liga estrecha, muy clara con las aguas subterráneas, ¿no? En términos de ciclo, pues están conectadas y funcionan pues, correlacionadas, ¿no? O sea, son un mismo fenómeno, ¿no? Todo esto quedó plasmado en una norma mexicana que es muy importante que se retome, que se mejore, por supuesto, que se aplique y que sean sus apartados, incluso en este caso para lagos, para poder integrar todos estos criterios de funcionalidad ecológica a la gestión, ¿no? Y finalmente termino con esta. A mí me gusta mucho esta figura para explicar qué es esto de las soluciones basadas en la naturaleza. Finalmente, para poder plantear una solución basada en la naturaleza, pues necesitamos tener ecosistemas resilientes, operando, ¿no? Trabajando, funcionando, ¿no? A partir del cual podamos establecer soluciones. O sea, lo importante de la solución basada en la naturaleza, que tiene que ser una solución, ¿no? ¿A qué? Pues a los grandes retos que estamos enfrentando en la humanidad y cada país y cada cuenca actualmente, ¿no? Cuestiones de salud, cuestiones de reducción de desastres, cuestiones de seguridad hídrica, cuestiones de seguridad alimenticia, o el propio cambio climático. Entonces, ecosistemas sanos que se convierten en una solución de alguno de estos problemas, ¿no?
y que tienen como objetivo pues maximizar esta sinergia naturaleza, gente, clima y el beneficio social, ¿no? Y el beneficio de la gente como gran premisa y gran objetivo de todo esto, ¿no? Bueno, concluyo. A mí me gusta mucho esta imagen, esta estructura o esquema de todos los diferentes elementos de gobernanza que utiliza la OCDE y creo que nos da mucha claridad, más allá de los pilares, que es con el que están trabajando, de todos los diferentes aspectos que van contribuyendo a este gran objetivo de gobernanza, que reitero, pues es el gran reto que se tiene. Los problemas del agua, como siempre he dicho, son de gestión, y los problemas de gestión son problemas de gobernanza del agua, ¿no? Donde debemos de garantizar eficiencia, confianza y participación, y sobre todo efectividad. O sea, estamos entrando a una época que ya no se pueden posponer las soluciones y que debemos de ser nos requerimos ser muy efectivos en la solución de todos esos problemas. Muchas gracias por su presencia y espero que tengamos algunos momentos para preguntas o algún intercambio. Muchas gracias, Eugenio, por la muy amplia y bastante detallada presentación. Creo que deja bastantes cosas en que pensar para los aquí asistentes. Tendríamos espacio para unas 3 preguntas por la circunstancia de que lo pueda escuchar Eugenio correctamente. Les pediría, si fueran tan amables, de pasar al frente para poder expresarla y para darle tiempo también para que él la conteste. Adelante, por favor. Para cuestión de conocimiento de todos los asistentes, si fueran tan amables de decir su nombre y la institución de la que vienen antes de hacer la pregunta. Gracias. Gualberto Limón, Consejo Consultivo del Agua. Buenos días todavía, Eugenio. Nos saludamos de vuelta. Aquí Gualberto. Magnífica presentación, Eugenio. Realmente muy bien documentada, muy bien asimilada, etcétera. Muy buena, Eugenio. Mi pregunta es lo siguiente. Lo que me sorprendió de tu presentación, del dato que más me sorprendió, fueron 2. Uno es la cantidad de extracción de agua subterránea que rebasa la extracción de agua superficial. Digamos, en los últimos años, como tú lo señalaste y como lo señala la historia, se ha reglamentado que el agua superficial, los volúmenes dotados, cada agua dependen de la captación que se haya hecho y a su vez dependen de la recuperación de los cuerpos de agua. ¿Ha habido algún intento por reglamentar, las aguas subterráneas es de acuerdo al título de concesión y es un volumen fijo que no se modifica con nada, no obstante que hay una grave sobreexplotación en muchos lugares? ¿Has escuchado tú si ha habido algún intento por por asignar los volúmenes en base a la recuperación subterránea? Gracias, Eugenio. En el caso de los gracias, muchas gracias, Gualberto, mucho gusto en saludarte. Tú eres todo un activo de la cuenca, ¿eh? En términos de aguas subterráneas, como yo lo planteaba en mi evolución, en mi propuesta o mi concepción de evolución de la Ley de Aguas Nacionales, los acuíferos están vedados, ¿no? En toda la cuenca, de los 47, 45 están vedados, que es un primer paso, pero nunca se ha entrado a la reglamentación del acuífero. Creo que es el gran pendiente. O sea, se requiere entrar a la reglamentación de cada uno de los acuíferos para empezar a regular el régimen de extracción de esos acuíferos, ¿no? Ha habido, pues más que intentos, el primer gran obstáculo que se tiene es el rezago de trámites, ¿no? Muchos son de aguas subterráneas, muchos son de pozos, y mientras no se resuelva eso, pues es muy difícil entrar a la reglamentación. O en realidad podría ser una muy buena apuesta, ¿no? Entrar juntos a la regularización y a la
y a la reglamentación para, con base en la participación de los usuarios, ir avanzando en ese ámbito, ¿no? Pero no, específicamente creo que no hay ningún avance trascendente en cómo ir regulando las extracciones y mucho menos su relación con las aguas superficiales. Gracias, Eugenio. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Frida. Si alguien más, de una vez, por favor, levanta la mano. Rosana Landa. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Mi nombre es Frida Sauno Contreras, soy presidente de Panorama Ambiental AC, una organización juvenil del estado de Michoacán. Nosotros trabajamos en la cuenca, bueno, la subcuenca del lago de Cuitzeo y la subcuenca del lago de Pátzcuaro y también de Siraguán. Muchas gracias por su presentación, es una excelente presentación. Venimos con un grupo de jóvenes y nos llenó de mucha información, pero mi pregunta va relacionada al tema. Comentaba de la importancia de la regulación en la extracción de los pozos, pero bueno, en este sentido, un comentario. Las solicitudes que se hacen pues van relacionadas a la accesibilidad en cuanto a cantidad y en cuanto a calidad, puesto que nuestras aguas superficiales se encuentran bastante deterioradas. Pero considero que también tenemos que hacer énfasis en la regulación o en la promoción de decretos para las zonas de producción de agua y la recarga de mantos acuíferos. La importancia de dónde vamos a conseguir y dónde vamos a generar ese recurso está en nuestros bosques. ¿Qué tiene que decir al respecto? Muchas gracias. Pongo nerviosa, perdón. Sí, definitivamente es un tema que Eugenio, yo no toqué, es demasiada información. Sí, perdón, Eugenio. Pero sí, definitivamente hay que manejar la recarga, ¿no? Si consideramos la pérdida de uso, el cambio de uso del suelo, la pérdida de zonas permeables, la sobreexplotación de los pozos, pues estamos en el peor de los escenarios, ¿no? Entonces, se requiere toda una intervención integrada para poder manejar las diferentes variables del acuífero, ¿no? Conservar la recarga, no solo conservarla, sino incrementarla de una manera muy importante, y ahí darle valor a esa recarga, y ahí bajo el concepto de soluciones basadas en la naturaleza, pero poderle darle un valor que pueda ser integrado a la operación de la infraestructura y a las necesidades de financiamiento, ¿no? Por el otro lado, la regulación de la extracción, ¿no? Definitivamente es un aspecto muy importante. Muchas gracias. Y por último, Rosana Landa. Hola, muchas gracias, Eugenio, por la presentación. Coincido con todos que estuvo muy buena. Es muy relacionada a la pregunta anterior. En el cuadro que pusiste de los cuatro, la solución técnica, que incluye el 88% resolver la demanda, coincido totalmente en eso, y a veces como que algunas organizaciones como la nuestra no estamos pensando en eso y tenemos que empezar a pensar en eso. Y el 12% era la solución técnica, pero ingenieril, y era justo lo mismo que Frida, preguntarte qué opinión tenías en dónde caben aquí las soluciones basadas en la naturaleza y la conservación de la infraestructura natural para resolver el problema. Muchas gracias, Rosana. Muy buena pregunta, porque creo que ese es el reto de las soluciones basadas en la naturaleza. Estrictamente hablando, las soluciones cabrían en todos lados, o deberían de caber en todos lados. O sea, el reto que tenemos hacia adelante es cómo aprovechamos las capacidades naturales, ¿no? Las capacidades de los ecosistemas para resolver los problemas que tenemos, ¿no? Entonces, 18, como era 12% de infraestructura, que quiere decir esencialmente, por ejemplo, almacenamiento, ¿no?
bueno, ¿cuál es la solución basada en la naturaleza que nos incrementa el almacenamiento, ¿no? Entonces, ahí estamos hablando de escurrimientos, ahí estamos hablando, necesitamos construir una presa nueva. Estoy seguro que ese 12% era la inversión en Zapotillo, ¿no? Creo. Pero ¿se necesita otra presa o no se necesita otra presa? No. Finalmente el volumen de agua es lo que se necesita, ¿no? Entonces, ¿cuál es esa solución? Hay una solución basada en la naturaleza. Finalmente también creo que es un comentario muy importante y es la discusión que se tiene en todo el mundo. No es una u otra, son las dos. O sea, los problemas son de tal magnitud que requieren la intervención de la naturaleza conjugada con infraestructura gris para maximizar sus beneficios y minimizar sus impactos, ¿no? Entonces, no la veo aquí, pero finalmente creo que ese es el gran reto que tenemos. Tenemos que dejar de pensar las soluciones basadas en la naturaleza fuera de la infraestructura y de las soluciones ingenieriles. Una solución basada en la naturaleza es ingenieril también, ¿no? Entonces necesitamos integrarlas y tener lo mejor de ambas para poder resolver estos problemas, ¿no? Finalmente, lo que es un nuevo mundo, se está avanzando en tener cada vez mayores elementos de evaluación y de integración de las ambas infraestructuras, inclusive condiciones y criterios de financiamiento para que la banca también financie estos aspectos. Pero tienen que ser, el reto es cómo nos construimos como parte de lo mismo. Si no, por los años que yo tengo en esto, van a acabar siendo cualquier solución de la naturaleza, basada en la naturaleza, infraestructura verde, como quieran llamarle, que no se integra a las soluciones de la cuenca, acaba siendo una intervención pasajera, ¿no? Muy pasajera. Y se nos va a quedar ahí como una buena intención. Muchas gracias. Les pido un aplauso, por favor, para nuestro presentador. Cerramos entonces esta parte de las conferencias. Ya se había mencionado hace un momentito por parte de Francisco, nuestro maestro de ceremonias. A Eugenio le vamos a hacer llegar su respectiva constancia y un pequeño obsequio por parte del comité organizador. Aprovecho para agradecer igualmente el apoyo de la Fundación Gonzalo Río Arronte, no solamente al proceso de Cuencas y Ciudades, sino específicamente para la organización de esta actividad. Muchas gracias, Eugenio. Muchas gracias, buen día para todos. Éxito. Muchas gracias, te mantendremos enterado. Pasamos entonces ahorita a un pequeño receso, vamos a tener, no tan pequeño, porque a partir de este momento vamos a hacer trabajo en grupos temáticos, vamos a dividir el espacio en dos. Les menciono un poco en adelanto cómo va esta situación, aprovechando que estamos todavía todos juntos. Cuando hagamos la separación vamos a tener dos temas que se van a estar trabajando de manera simultánea. Uno de ellos va a tener cuestión de servicio de traducción porque uno de los ponentes va a estar hablando en inglés, Sandra Acevedo de Brasil. En el otro espacio es únicamente en español, así que ustedes pueden escoger, digamos, el que les parezca más adecuado. Ahorita justamente 20-25 minutos van a hacer la separación y van a colocar un estrado y audio para que podamos justamente trabajar en este otro espacio. Les recordamos, si fueran tan amables, de regresar los que solicitaron lo que viene siendo las diademas de traducción, que las puedan devolver en este momento o al final. Recuerden que tienen que recoger su credencial en este sentido. Y para cualquier otra pregunta, los miembros del comité organizador estamos a la orden para cualquier pregunta que tengan al respecto. Muchas gracias, continuamos.